El domingo pasado el sermón que vimos fue lealtad a la fe cristiana. Y en esta otra parte, en esta segunda parte, vamos a ver la diferencia del judaísmo y el cristianismo. Ese es el tema que le he puesto a este sermón para darnos cuenta bien de la posición que aquí toma la Escritura y nos hace ver esa gran diferencia que hay entre estas dos manifestaciones, judaísmo y cristianismo. En estos versículos se presenta la gran diferencia que existe entre los que sirven a las exigencias de la ley, siguiendo atados al judaísmo, con los que sirven al Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Habiendo explicado esto, entonces vamos a dar lectura, voy a dar lectura yo, ustedes siguen ahí en sus puestos, en Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 14, que nos dice la palabra del Señor lo siguiente: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Señor nuestro, guíanos, dirígenos, Padre, en la meditación de tu palabra, y que ésta pueda ser lo más clara posible para que el pueblo la entienda y para que, entendiéndola, nosotros hagamos como tu palabra nos dice. Ayúdanos, Señor, para hacer de tu palabra la guía nuestra, la guía de nuestra vida, y que nunca faltemos, Señor, a nuestra fidelidad a ti, dejándola de lado, y que cada día esta palabra tuya pueda alimentarnos con este pan de vida precioso que encontramos en ella. Guíanos y dirígenos en esta ocasión para que podamos, Señor, gozarnos en saber de que al seguir tus pasos, al seguir tu camino, estamos en la verdad y la verdad nos libertará. Gracias, Señor, porque vamos en camino a la patria celestial. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Existe una gran diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Una diferencia definitiva. En el tiempo de la ley, la relación del hombre con Dios era por medio de sus sacrificios personales por causa de sus pecados. Lo repito, para que nos quede bien clara la idea. En el tiempo de la ley, es decir, antes de la venida de Cristo, la relación del hombre con Dios era por medio de sus sacrificios personales, los sacrificios que el hombre hacía para estar a cuenta con Dios. Y esto era por causa de sus pecados. En el tiempo de la gracia, la relación del hombre con Dios es por medio del sacrificio de Jesucristo para perdón de nuestros pecados.
Vemos la diferencia, ¿verdad? Entendemos la diferencia que hay. Antes yo tenía que ponerme a cuenta con Dios a través de mi sacrificio, de lo que yo hiciera. Después de la venida de Cristo, yo no tengo que hacer el sacrificio lo hizo Cristo por mí. Y yo tengo que creer a Jesús, en que Él dio su vida, dice la Escritura, en rescate por muchos. Y entre esos muchos estábamos nosotros. Entonces tenemos que darle muchas gracias a Dios por esto. Y vamos a ver este mensaje en 3 partes. La primera nos dice que tenemos un altar. Tenemos un altar. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Cómo podemos explicar este versículo? El judaísmo y el cristianismo son totalmente distintos entre sí. Tanto que los que sirven al tabernáculo judaico, al que se está refiriendo en Hebreos, no tienen derecho a comer de nuestra comida espiritual evangélica. ¿Por qué? Podremos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no tienen derecho? Mientras sigan viviendo, dependiendo de la ley y confiando en la ley, no tienen derecho de presentarse ante el Señor para comer el pan y beber el fruto de la vid, que es nuestra comida espiritual evangélica o cristiana. Es decir, los sacerdotes judaicos y los que siguen su dirección en el servicio de la ceremonia, de la ordenanza ceremonial, no tienen derecho a participar de esta bendición de la cena del Señor. El versículo leído es claro al decir, sirven al tabernáculo y no sirven en el tabernáculo. Las partículas al y el hacen la gran diferencia en este servicio que ellos realizan. Contrastemos con ese culto el nuestro. Tenemos un altar. ¿Cuál es ese altar que nosotros tenemos? Ese altar que nosotros tenemos es la cruz de Cristo. No adoramos una cruz. No nos inclinamos ni nos arrodillamos delante de la cruz. Pero es el símbolo sobre el cual Cristo ofreció su cuerpo para darnos a nosotros vida eterna. La mesa del Señor, es decir, la Santa Cena que tenemos aquí adelante para este domingo, es simbólica de este altar que es la cruz. El pan y el jugo de la vid que representan el cuerpo de Cristo simbolizan el sacrificio que fue ofrecido sobre ella. Cada vez que celebramos la cena del Señor lo repetimos, ¿cierto? Son símbolos que nosotros podemos tocar, que podemos comer, que podemos gustar, pero no son de ninguna manera estos elementos el cuerpo de Cristo. Simbolizan el cuerpo del Señor. Nuestra comida, que espiritualmente comemos por fe, es la carne de Cristo, en contraste con las carnes típicas ceremoniales. Ya lo leíamos ahí en la lectura bíblica que hicimos. No es un comer literal del sacrificio de Cristo en la Santa Cena, sino un acto espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor,
cuando compartimos la cena del Señor, ¿quiénes pueden acudir a la cena? Aquellos que han visto su pecado, están conscientes de su pecado y que están seguros de que la muerte de Cristo permitió el perdón de nuestros pecados. Solamente esas personas que tienen esa relación verdadera con Cristo, habiéndole recibido como su Salvador personal, pueden acceder a la cena del Señor. Y cuando nosotros comemos la cena del Señor, comemos este pan y bebemos este fruto de la vid, no estamos comiendo el cuerpo, ni estamos tomando la sangre de Cristo. La religión romana enseña eso, que cuando el sacerdote da su bendición sobre los elementos, ellos se transforman literalmente. Hay una transformación milagrosa, literal, que ocurre sobre estos elementos físicos y pasan a ser el cuerpo y la sangre real de Cristo. La Biblia no nos enseña eso. La palabra nos enseña que representa. Por eso Jesús dijo, esto en mi cuerpo y esto en mi sangre. No dijo este y esta, sino que esto, artículo neutro. Es clara la palabra del Señor para hacernos entender estas cosas. El versículo 9 de nuestro texto en Hebreos 13 nos aclara esta situación. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con comidas, no con ese tipo de cosas. Los alimentos ceremoniales son comidas que no aprovechan para la vida eterna. No logran siquiera detener la decadencia del organismo humano. En cambio, la gracia, bajo cuyo régimen vivimos en la era del Evangelio, sí que sirve para fortalecer el corazón y la vida en Cristo. En segundo lugar, en este pasaje vemos que el sacrificio de Cristo fue hecho fuera del santuario. Y esto nos va mostrando a nosotros esta diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Un sacrificio hecho fuera del santuario. Dice el versículo 11 de nuestro texto, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Por qué los que sirven al tabernáculo están excluidos de la participación de Cristo? Porque el sacrificio de Cristo no fue como uno de los sacrificios en que ellos tenían parte. El escritor se estaba refiriendo a la ofrenda del Señor por el pecado. Cuando Cristo murió, lo hizo por el hecho de que usted y yo somos pecadores. Por esa razón, Cristo hizo el sacrificio de su cuerpo, porque usted y yo somos pecadores y toda la humanidad es pecadora. No solo cometemos pecados, somos pecadores por naturaleza. Y Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo para poder darnos una nueva naturaleza. El versículo 12 de nuestro texto añade, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto significa que murió fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él mismo era la ofrenda por el pecado. Bajo la ley, la ofrenda ceremonial por el pecado era retirada del templo y quemada
fuera del campamento, como nos dice el texto. Jesús es la ofrenda al Padre. Él es la ofrenda por nuestros pecados. Y de esta forma también padeció y murió fuera de la puerta del judaísmo ceremonial, del cual es tipo su crucifixión hecha fuera de las puertas de Jerusalén. Jesús no fue crucificado dentro de Jerusalén. Fue sacado de Jerusalén. Fue llevado a otro lugar. Y en ese lugar, fuera de Jerusalén, Él fue crucificado. Así Él pagó el castigo por nuestro pecado. Luego nuestra tercera consideración nos dice que es necesario dejar la falsa religiosidad y apegarnos a Cristo. Repito, hermano, es necesario dejar la falsa religiosidad y apegarnos a Cristo. No basta con decir yo soy evangélico. Si no has hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, de nada te sirve. No sacas nada con decir yo voy al culto, voy a la iglesia. Si no has entregado tu vida, tu corazón a Cristo, de nada te sirve. Para nada. Entonces dice el versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Qué palabra rara esta, ¿verdad? No la usamos comúnmente esta palabra. ¿Qué significa? Significa deshonra. Ese es el significado de la palabra vituperio, deshonra. Lo que el escritor le estaba diciendo a los cristianos hebreos era que no os importe dejar el tabernáculo, no ir al tabernáculo, no estar en el tabernáculo. No lamentéis dejar los rituales y las celebraciones. Aquellas cosas no son útiles. Lo necesario es ir a Él. Lo fundamental es ir a Cristo. Porque no es el templo, no es la ceremonia, no son las vestimentas del sacerdote, no es nada de eso lo que nos da la vida eterna. La vida eterna la tenemos solamente en Cristo Jesús, amén, nuestro Salvador. Y no hay más. Y así lo declara la Escritura a través de todo su desarrollo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que el Señor nos declara esto. Amados hermanos, nosotros también tenemos que ir continuamente a Cristo, porque estamos de camino a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. Y continuamente tenemos que estar en comunión con el Señor, no solamente el día domingo, no solamente 2 o 3 veces al mes, o una vez al mes. Continuamente significa que cada día de nuestro existir tenemos que estar en comunión con Cristo, en comunión con el Señor. La vida que tenemos aquí es una vida de verdadera separación. Estamos separados de cosas. No hacemos esto, no hacemos lo otro, ni lo de más allá, ni lo de más acá. Estamos separados de muchas cosas. Pero la verdadera separación no es separación de cosas, sino separación para Cristo, para el Señor. Nos separamos de todas aquellas cosas que nos pueden afectar en nuestra vida cristiana. Pero si lo hacemos como un simple rito, de nada nos sirve. Tenemos que separarnos del mundo para Cristo, para estar con el Señor, para estar en comunión con el Señor. Continuamente, día tras día, momento tras momento.
Pablo dijo que él fue separado para la obra del Evangelio, que fue separado para Cristo, separado para la palabra de Dios. Abraham fue separado de los dioses de sus padres, fue separado de su vida antigua, de idolatría, de su tierra, en Ur de los Caldeos, y cruzó el río Éufrates. Su vieja vida había terminado y comenzó una nueva. Y eso es lo que todos necesitamos. Que nuestra vida antigua quede atrás y remontarnos a la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Lo has hecho, hermano? ¿Lo has hecho, hermana? ¿Ese es tu testimonio? ¿Esa es tu experiencia? ¿Y tú, hermano y hermana, lo has hecho así? ¿Has dejado esa vida antigua para ofrecerle tu vida al Señor Jesús? Para que el Señor sea tu Rey y Señor, y Él gobierne tu vida y seas dirigido por esta preciosa palabra eterna de Dios. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo y fueron liberados de la esclavitud, de esa esclavitud que tenían en Egipto. Fueron llevados a la libertad, fueron redimidos, y para ellos fue posible comenzar una nueva vida. Mientras no dejemos la vida vieja, la vida antigua, mientras no dejemos la vida en pecado, la vida de conformismo, la vida de acomodarnos a las cosas sociales y del mundo, mientras no dejemos eso, estaremos atados a esas cosas. Pero cuando dejamos todo eso atrás y nos entregamos en las manos del Señor, el Señor hará de nosotros una nueva criatura para hacernos para Dios. Los israelitas, después de haber cruzado el Mar Rojo y tener muchas experiencias al otro lado del río, tuvieron que cruzar el río Jordán para vivir en la tierra prometida, la tierra de Canaán, que representa esa clase de vida que nosotros también deberíamos vivir aquí en la tierra. Nosotros tenemos que salir fuera del campamento llevando su deshonra. Al contrario, los hebreos detestaban dejar el templo y su religión y querían seguir apegados a la ley, querían seguir apegados a las prácticas de la ley, a las celebraciones de la ley, a todas aquellas cosas personales del mundo, y de esa forma querían seguir sirviendo al Señor. Pero lo que el Señor les decía a ellos: dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que el Señor te dice a ti en este momento, si no has abierto tu vida a Cristo. El Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. El Señor no quiere tus propiedades. El Señor no quiere todo lo que tú tienes. El Señor no quiere tus profesiones. El Señor no quiere la comodidad tuya. El Señor lo único que quiere es tu corazón, que nosotros se lo demos a Él, para que Él habite en nosotros y seamos nuevas criaturas. Muchas personas hoy están absortas en una religión, están entregadas a un cristianismo centrado en actividades en la iglesia, creyendo que por ser miembros de la iglesia tienen derecho a ser salvos. A mí no me hace salvo el hecho de estar en el rol
de pastores del presbiterio, inscritos allí con nombre completo, con cédula de identidad, con fecha de nacimiento y con todos los datos que yo quiera dar. No nos sirve para nada. Estas personas necesitan apartarse del ritual y la religiosidad superficial y venir a Cristo. Venir a Cristo constituye una separación real del mundo y de los ritos. Venir a Cristo significa conformarnos al Señor, estar unidos con Cristo, separados de todas aquellas cosas que realmente no nos sirven. Y esa es la verdadera comunión con Él y la verdadera religión y salvación. Y dice además el versículo 14 de Hebreos 13, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Está bien, tenemos que preocuparnos de nuestras cosas materiales, porque tenemos que vivir, y vivimos en este mundo. Tenemos que preocuparnos de tener una casa donde vivir. Tenemos que preocuparnos de tener una profesión con la cual enfrentar la vida. Tenemos que preocuparnos de velar por el futuro de nuestros hijos y en lo posible tener una cuenta que nos dé seguridad en la parte económica. Pero si no hemos entregado nuestra vida al Señor, de nada nos sirve aquello. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este no es nuestro futuro. Este Chile, este Quillota en el cual nosotros vivimos, no es nuestro futuro. Dejaremos en la tierra nuestros cuerpos, los que serán levantados cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida. Pero todas las cosas que tenemos, llegará el momento en que serán destruidas. Lo que necesitamos es tener la seguridad de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso necesitamos. Y para eso tenemos que acudir a Cristo, porque Cristo murió por nosotros, para darnos vida eterna. Como vemos, el escritor nuevamente aclara que no tenemos nada permanente aquí en esta tierra. El autor sagrado tiene en cuenta aquí que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3:20, que somos extranjeros y peregrinos, como nos dice Primera de Pedro 2:11, y que andamos en busca de la Jerusalén celestial, como nos menciona Hebreos 12:22. Hermanos, no tenemos una morada segura en la tierra, porque el cielo es nuestra herencia. Esta mañana decíamos, ¿dónde está el cielo? ¿Cuál es el cielo? No importa. No importa. A mí no me interesa saber dónde está el cielo y cuál es el cielo. Lo que sí me interesa saber y tener la seguridad de que mi futuro está al lado de Dios a través de Jesucristo. Amén. Y que Dios mora en los cielos. Y en los cielos está su trono. Y al ser probados más y más, preparémonos siempre para nuestra meta final. Que cada día de nuestro vivir sea un tiempo de adoración. Que cada día de nuestro vagar en esta tierra sea un tiempo de entrega al Señor. Y no a los bienes materiales, sino que a la gracia del Señor en nuestra vida.
Oremos.